Los 10 lugares más fríos de la Tierra. Hay lugares donde el sol se rinde, donde el aire se convierte en cristal, el silencio en compañero y la vida en un acto de desafío. En esos territorios, el frío no es una estación, es una forma de existencia. Allí, los motores se congelan, los ríos dejan de fluir y hasta el sonido parece tener miedo de avanzar. Y sin embargo, el ser humano insiste, cruza, mide, habita, porque en el límite del hielo también late algo profundamente nuestro, la necesidad de entender lo que nos sobrepasa. Hoy, viajaremos hasta los confines del planeta para descubrir los 10 lugares más fríos de la Tierra, donde el tiempo se detiene y la naturaleza muestra su rostro más extremo. El frío tiene muchas formas. Puede ser una brisa suave que acaricia la montaña, o una fuerza capaz de congelar el alma. En los rincones más remotos del planeta existen lugares que han llevado ese límite al extremo. Territorios donde las temperaturas descienden más allá de lo imaginable, donde el aire se vuelve cristal y la vida resistencia. Desde aldeas perdidas entre ventiscas hasta cúpulas antárticas donde el tiempo parece detenido. Cada sitio guarda una historia de supervivencia, de ciencia y de asombro. Explorarlos es mirar al planeta en su estado más puro, más salvaje, más honesto. Y hoy, en latitud cero, viajaremos a esos confines donde el mundo se congela y la naturaleza escribe sus propias leyes. Abrígate bien, porque lo que estás a punto de ver no son simples paisajes helados, sino los últimos umbrales del planeta. Número 10. Rogers Pass, Canadá. El corredor del hielo eterno. Entre las montañas de la Columbia Británica existe un paso donde la nieve nunca se rinde. Rogers Pass es más que un punto geográfico. Es una herida blanca abierta en el corazón de las rocosas. Aquí, el invierno no llega. Simplemente nunca se va. Las temperaturas caen a menos 40 grados Celsius. El viento corta como cristal y la vida humana se convierte en una prueba de resistencia. Los trenes que cruzan este corredor desaparecen entre ventiscas que borran todo rastro, mientras cañones antinieve retumban para provocar avalanchas controladas antes de que la montaña lo haga por sí misma. A cada disparo, la cordillera responde con un rugido que hace temblar el valle. Las ramas crujen, los glaciares respiran, y los ecos del hielo se mezclan con el silencio. Es un lugar que enseña que la naturaleza no tiene enemigos, solo límites, y quienes se atreven a cruzarlos. Rogers Pass es la frontera entre lo humano y lo imposible, donde cada paso sobre la nieve recuerda lo frágil que somos frente a un planeta que sigue marcando su propio pulso. Y cuando el eco del cañón se apaga, el mundo parece detenerse, dejando al frío como único testigo de todo lo que alguna vez se movió. Número 9. Snag, Yukon, Canadá. El silencio que se congela. En el extremo noroeste de Canadá, oculto entre montañas cubiertas de hielo, existe un pueblo que guarda un récord imposible, menos 63 grados Celsius. Snag, un pequeño asentamiento en el Yukon, registró la temperatura más baja en la historia de América del Norte. Pero más allá del número, lo que impresiona aquí es el silencio. Un silencio tan espeso que se siente vivo. Los antiguos habitantes contaban que las voces se congelaban en el aire, que podías hablar y ver cómo tus palabras se transformaban en vapor, cayendo como cristales antes de llegar al suelo. En Snag, incluso el sonido parece tener miedo de avanzar. El sol apenas roza el horizonte, las montañas se tiñen de azul metálico, y el hielo cubre todo lo que alguna vez respiró. No hay viento, no hay aves, solo el chasquido de la escarcha cuando el frío rompe la madera. Los termómetros se vuelven inútiles, los motores no arrancan, y la soledad se convierte en compañía. Quien ha estado allí dice que el tiempo se detiene, que el cuerpo olvida lo que es el calor,
y el alma entiende lo que significa el extremo. Y cuando la noche cae sobre Snag, el mundo entero parece contener la respiración, esperando que el frío termine de escribir su nombre sobre la tierra. Número 8. Ulaanbaatar, Mongolia. La ciudad que respira hielo. En el corazón de Asia, donde el viento sopla sin límites y las estepas se extienden hasta perderse en el horizonte, se levanta una ciudad que ha aprendido a vivir bajo cero. Ulaanbaatar, la capital de Mongolia, es la ciudad más fría del planeta. En invierno, el termómetro puede descender hasta los menos 40 grados Celsius, y sin embargo, su gente no se detiene. Desde lo alto, el humo de miles de chimeneas forma una niebla blanca que cubre los tejados como un velo. Entre ellas se distinguen los templos budistas, las cúpulas doradas y las viejas yurtas que aún resisten dentro del perímetro urbano. Los niños van a la escuela entre copos de nieve, y el sonido de los cascos de los caballos se mezcla con el murmullo de los motores modernos. El frío aquí no es enemigo, es costumbre. Es parte del alma mongola, una mezcla de resistencia, fe y silencio. La ciudad se mueve despacio, como si cada respiración costara un poco más. Pero esa misma calma revela su grandeza, la de un pueblo que aprendió a coexistir con el hielo sin perder el fuego interior. Y cuando el viento sopla desde las montañas, Ulaanbaatar parece flotar entre nubes heladas, como si el mundo entero se hubiese detenido solo para verla resistir. Número 7. Barrow, Alaska. La ciudad que vive sin sol, en el punto más septentrional de Estados Unidos, donde el mar Ártico se convierte en un espejo congelado, se encuentra Barrow, también llamada Utqiagvik. Durante 65 días consecutivos, el sol desaparece del cielo. No hay amaneceres ni atardeceres, solo una noche interminable que cubre las casas de colores con una sombra azul. Aquí, la vida es una prueba de fe. Los habitantes encienden luces cálidas tras las ventanas, y los perros esquimales duermen junto a fogatas pequeñas que parecen frágiles frente al hielo infinito. A veces, la aurora boreal danza sobre los tejados, recordando que incluso en la oscuridad hay belleza. El aire duele al respirarlo, la piel se agrieta, el océano se congela y el horizonte se vuelve un muro blanco sin fin. Pero Barrow no se rinde. Sus pobladores cazan, pescan y celebran la vida bajo cero. Es un lugar que enseña que la oscuridad no es ausencia de luz, sino un recordatorio de la resistencia humana. Y cuando por fin, semanas después, el primer rayo de sol vuelve a aparecer, no hay palabras, solo lágrimas, risas y el murmullo del hielo derritiéndose como si la tierra volviera a respirar. Número 6. Oymyakon, Rusia. El pueblo donde el frío nunca muere. En el corazón de Siberia existe un lugar donde el invierno no termina nunca. Oymyakon, conocido como el pueblo más frío del planeta, alcanzó una temperatura récord de menos 71,2 grados Celsius. Aquí, la vida ocurre dentro del hielo. Los motores se dejan encendidos todo el día para no congelarse. El agua se guarda como bloques sólidos, y el aliento se convierte en polvo antes de tocar el suelo. Las pestañas se cubren de escarcha en segundos, y el silencio es tan absoluto que puede escucharse el crujir de la tierra congelada. Sin embargo, sus habitantes sonríen. Los niños van a la escuela envueltos en pieles gruesas. Los pastores guían sus renos entre la niebla, y los ancianos cuentan historias frente a fogatas diminutas que apenas logran vencer la oscuridad. Vivir en Oymyakon no es resistir, es aceptar que el frío también puede ser hogar. Es mirar un paisaje blanco y entender que la fuerza no siempre grita, a veces simplemente respira bajo cero. Y cuando la noche cae sobre Siberia, el humo de las chimeneas se eleva como un juramento.
el de un pueblo que aprendió a convivir con lo imposible. Número 5. Verkhoyansk, Rusia. El extremo que respira fuego y hielo. A orillas del río Yana, entre montañas silenciosas y bosques petrificados por el invierno, se levanta Verkhoyansk, un pequeño pueblo siberiano que desafía la lógica del clima. Aquí se registró una temperatura de menos 67,8 grados Celsius, una cifra capaz de congelar el aire, y sin embargo, en verano puede alcanzar los más 38 grados Celsius. Es el único lugar del mundo donde el mismo suelo conoce tanto el fuego como el hielo. Los habitantes caminan sobre una tierra que cruje bajo los pies y que en pocos meses florece con colores imposibles. Es un ciclo brutal y hermoso, una batalla eterna entre extremos. Durante el invierno, el cielo se vuelve de un gris metálico y los trineos cruzan el hielo como fantasmas. En verano, los niños nadan en ríos que meses antes fueron pura piedra de hielo. Verkhoyansk es una metáfora viva, un lugar que enseña que todo puede renacer, incluso bajo el frío más cruel. La naturaleza aquí no destruye, transforma. Y cuando el sol regresa después de semanas de oscuridad, su luz rebota en la nieve como una promesa de que incluso los lugares más helados guardan un corazón latiendo bajo la escarcha. Número 4. Denali, Alaska. Monte McKinley. La montaña que devora al cielo. En el corazón de Alaska se levanta Denali, la montaña más alta de Norteamérica, una cumbre que toca los 6.190 metros y desafía incluso al viento. Aquí, las temperaturas descienden hasta menos 73 grados Celsius. El aire es tan delgado que respirar duele, y los vientos pueden alcanzar los 150 kilómetros por hora. Quien asciende esta montaña no solo enfrenta al frío, enfrenta sus propios límites. Los escaladores describen la sensación como entrar en otro mundo, un silencio tan profundo que se escucha el latido del propio corazón. El paisaje es una mezcla de belleza y amenaza. Glaciares que se quiebran como cristales gigantes, nubes que se arremolinan sobre picos afilados y un horizonte blanco que parece no tener final. Denali no perdona errores. Cada paso exige respeto. Cada respiración es un pacto con la montaña. Pero en su cumbre, el mundo se detiene. No hay tiempo, no hay ruido, solo el infinito. Desde allí arriba, el hielo brilla como si el planeta recordara su origen, y el viento, implacable, susurra una sola verdad. El frío puede destruir o purificar. Y cuando la tormenta pasa, lo único que queda es el eco del coraje que se atrevió a desafiarla. Número 3. Estación Amundsen Scott, Antártida, donde la noche dura medio año. En el punto exacto del polo sur geográfico, se levanta una base científica que parece flotar sobre otro planeta, la Estación Amundsen Scott. Durante 6 meses completos, el sol desaparece. No hay amanecer, no hay atardecer, solo una oscuridad continua que envuelve todo bajo un frío absoluto, de menos 82 grados Celsius. Los científicos que habitan este lugar viven como en un exilio voluntario. Caminan entre estructuras metálicas cubiertas de hielo, mientras el aire seco convierte cada respiración en cristales que caen al suelo como polvo de vidrio. Aquí, hasta el tiempo parece congelarse. Los relojes funcionan, pero el cuerpo olvida el ritmo de los días. La soledad se vuelve palpable. No hay sonidos, ni insectos, ni viento. Solo el crujido del hielo bajo los pasos. Pero en esa quietud hay algo sagrado, el silencio de un mundo que no necesita espectadores. Por las noches, si es que la palabra noche tiene sentido allí, el cielo se abre con auroras que pintan de verde y violeta la inmensidad blanca. Es el último confín del planeta, un espejo donde el ser humano se ve pequeño, vulnerable,
pero también capaz de conquistar el frío más brutal con la sola fuerza de su curiosidad. Número 2. Cúpula Fuji, Antártida Oriental. El desierto de hielo donde no existe el sonido. En una meseta blanca y silenciosa, a más de 3.800 metros de altura, se encuentra la cúpula Fuji, uno de los puntos más fríos y remotos del planeta. En 2010, los satélites registraron aquí menos 93,2 grados Celsius, una temperatura tan baja que el aire pierde su capacidad de contener vida. Nada se mueve, nada suena. Incluso el viento parece rendirse. El horizonte se extiende en todas direcciones sin un solo relieve, sin un punto de referencia. Solo el resplandor del hielo, tan puro, que los ojos deben cerrarse para soportarlo. Los pocos científicos que han pisado este sitio lo describen como un lugar fuera del tiempo, donde el cuerpo se vuelve torpe y el pensamiento se ralentiza, como si la mente también se congelara. No hay estaciones permanentes, ni animales, ni rastros de humanidad. Es el silencio más perfecto de la Tierra. Y en medio de esa inmensidad blanca, uno comprende que el frío no solo destruye, también revela. Porque en la ausencia total de vida, queda al descubierto lo esencial: el pulso del planeta, latiendo bajo una capa de hielo eterno. Y más allá de esta cúpula, aún existe un punto donde el frío alcanza su límite. Número 1. Cúpula Argus, Antártida. El límite del frío, el fin del mundo. En el corazón del continente blanco, oculto bajo miles de metros de hielo, yace el punto más frío jamás registrado en la Tierra, la cúpula Argus. En 2018, los satélites de la NASA detectaron temperaturas cercanas a los menos 98 grados Celsius. Allí, el aire es tan seco que no puede contener humedad, y el hielo se transforma en polvo. Es el lugar donde la vida simplemente deja de ser posible. No hay estaciones, ni bases, ni huellas. Solo una llanura infinita, tan brillante, que parece emitir su propia luz. El frío es absoluto, como si el planeta se apagara en silencio. Los científicos que observan este punto desde lejos dicen que no hay un solo rincón del mundo que se le parezca. Es el borde del vacío, el suspiro final de la Tierra antes del espacio. Y sin embargo, en medio de ese silencio total, existe belleza. Una belleza que no necesita testigos, porque representa el extremo mismo de lo que la naturaleza puede crear. La cúpula Argus es más que un lugar, es un recordatorio de lo que somos frente al universo. Una chispa diminuta en un planeta que, incluso congelado, sigue respirando. El frío extremo no es solo ausencia de calor. Es una forma en que la Tierra nos recuerda su poder. Nos muestra que, incluso en los lugares donde la vida parece imposible, aún hay movimiento, aún hay belleza, aún hay misterio. Cada uno de estos sitios, desde los pueblos siberianos hasta las cúpulas heladas de la Antártida, es una frontera, una línea que separa lo que entendemos de lo que apenas intuimos. Y aún así, el ser humano llega, observa, registra, sobrevive. Porque nuestra curiosidad es más fuerte que cualquier tormenta. Si este viaje te estremeció tanto como el viento de esos lugares, suscríbete a Latitud Cero, activa la campana y acompáñanos en la próxima travesía. Cada rincón del planeta guarda un secreto, y aquí, juntos, seguiremos descubriéndolos. Latitud Cero, donde el planeta revela sus extremos, y nosotros aprendemos a sentirlos.